Así que estamos en esta serie titulada El misterioso rapto de la iglesia. Ojalá que puedan ustedes haber ya entrado en las series anteriores y en las conferencias anteriores, para que ahorita que yo continúe con esta serie, pues tú no te pierdas. Es como entrar a una película a la mitad. O sea, si una película no la ves desde el principio, no vas a entender la forma como se desarrolla el trama, o el diálogo, o el drama, o lo que sea, ¿verdad? Así es con la Biblia. Si tú antes no tienes la diligencia y la perseverancia de estar entre semana estudiando la palabra, oyendo la palabra día y noche, cuando vas manejando, antes de acostarte, dormirte con la palabra, no puedes avanzar en la vida. Y quiero decirles que se viene como un tsunami. Los vientos que están soplando contra el mundo vienen con una maldad inimaginable. El mundo está verdaderamente a la orilla de un abismo, y hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver en primer lugar que esta doctrina del rapto de la iglesia es una doctrina que ha sido controvertida, atacada, calumniada, y han llegado inclusive a decir, ¿verdad?, tantas voces que oímos en las redes sociales y en el mundo, y espíritus engañadores que están por todos lados impidiéndonos que lleguemos al conocimiento de la verdad, que ni siquiera está el rapto en la Biblia. Otras versiones que he escuchado es que lo inventó un hombre llamado John Derby hace 2 siglos, porque antes de hace 2 siglos nadie había predicado el rapto. Y esto históricamente es muy fácil de debatir, porque tanto Eusebio como Irineo, padres de la iglesia, mencionaron el rapto. Así que esta corriente de pensamiento que el rapto antes de 2 siglos, hasta que John Darby y la Biblia Scofield pusieron de moda, pues es absurdo, ¿verdad? Porque más que cualquier otra cosa, cuando hablamos de esta manera, estamos poniendo en duda el carácter de Dios. Así que cuando alguien dice, es que el rapto no existe, ni está en la Biblia, o fue inventado hace 2 siglos, bueno, arráncale a la Biblia las páginas donde se menciona claramente esta doctrina que se llama el arrebatamiento de la iglesia, para que estés contento y sigue leyendo el Calimán. Entonces tenemos que ser realistas, ¿verdad? Tenemos que ya cobrar conciencia de lo que es verdad y lo que no es verdad. Ya muchos cristianos tienen que tener ya el discernimiento de poder distinguir la verdad del error, lo que es mentira, lo que es falso, lo que es amargo, lo que es dulce, porque si no llegamos a ese punto ya de poder definir y poder claramente decir esto no es o esto sí es, pues entonces es una mente reprobada, una mente que no ha sido restaurada, y aunque te digas que eres cristiano, realmente cuando venga Cristo no te vas a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y desgraciadamente muchas personas en la iglesia van a caer como las opiniones que hubo ahora con los Juegos Olímpicos en París. La esposa del presidente Biden dijo, qué maravilloso apertura de los Juegos. O sea, una persona que se expresa así, cuando el deporte lo mezclan atacando una religión, pues es una persona reprobada de la mente. Cuando dicen, es que esto es arte, o sea, llamarle arte a la última cena con una señora gorda, transgénero, judía por cierto, con un niño y con una persona detrás con sus órganos genitales de fuera, y llamarle eso arte y tratar de corromper de una forma tan inmoral y desprestigiar más que cualquier otra cosa al cristianismo, ¿qué tiene que ver con el deporte, verdad? ¿Por qué no desprestigian al hinduismo? Pregúntate esto. O al Islam, o a cualquier otra religión. ¿Por qué tiene que ser el cristianismo el centro del ataque? Ahora tenemos algo de comprensión, porque si realmente el cristianismo contiene la verdad y existe
una entidad espiritual que se llama Satanás, es lógico que su principal meta y blanco sea la verdad. Tratar de evitar que la verdad sea escuchada en el mundo. Y esta es la razón. Porque Madonna agarra la Biblia y la comienza a arrancar, o cantantes de rock pesado, de heavy metal, atacan a Cristo, se revuelcan en la sangre con Cristo. ¿Por qué no lo hacen con Mahoma, con Zoroastro, con Mahatma Gandhi, con cualquier otro líder religioso? ¿Por qué siempre es la Biblia y el cristianismo el centro del ataque? Pregúntate eso. Porque es la verdad. Y el diablo odia la verdad. Él vino para robar, matar y destruir. Y eso nos pone ya en guardia para que podamos, como soldados de Dios, presentar defensa contra toda especulación y toda filosofía que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, el apóstol Pablo comienza a definir y a revelarnos una nueva doctrina que se llama el rapto de la iglesia, que no existía, que no era conocida en el Antiguo Testamento. Todos ustedes como cristianos saben que cuando en el Nuevo Testamento vienen a revelarse los misterios, la palabra misterio, musterión, en el griego significa, apúntalo, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, viene Cristo, por ejemplo, en Mateo 13 y dice, he aquí un misterio, la parábola del sembrador. Cuenta una historia, un sembrador, una semillita, unos pajaritos, y nadie entendió lo que había detrás de esta historia que se llaman parábolas tan sencillas, con un lenguaje sin ningún tecnicismo, ninguna palabra o términos científicos o tecnológicos modernos. Y cuando Jesucristo se voltea a los discípulos en Mateo 13 les dice, ellos no entienden, pero a ustedes, ahora de aquí en adelante, he venido del cielo a abrirles el entendimiento para que comiencen ustedes a comprender la dimensión invisible que el mundo no puede comprender con el más grande intelecto que puedas tener o con todos tus grados académicos que puedas tener. Cuando vienes a la Biblia, te estrellas, chocas contra la palabra de Dios, porque se necesita para comprender el mundo espiritual al autor de la Biblia y el que vino a revelarnos la mente de Dios. ¿Cómo se llama esta persona? El Espíritu de verdad. Entonces tú necesitas el Espíritu de verdad de Dios para que comiences a entender lo que no entiendes con tu mente desarrollada intelectualmente tal vez. Entonces puedes ser un gran politólogo, experto en política, experto en filosofía y letras, experto en diferentes letras, etcétera, etcétera, sin entender las cosas de Dios. Y por eso el mundo se encuentra como está. Y por eso atacan el cristianismo, y el blanco es el cristianismo, porque no lo entienden y se ven imposibilitados a poder atacar o a poder derribar las verdades del cristianismo, y entonces, enojado el mundo contra nosotros, nos agreden. Pero realmente al que están agrediendo es a Dios, no a nosotros. Jesús lo dijo en Juan 15, si el mundo los aborrece, es porque a mí me aborrecieron antes. Muy bien, entonces encontramos en la Biblia misterios en el Nuevo Testamento. Efesios 3, dice Pablo, vengo a revelarles el misterio de la iglesia, otro misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. En el Antiguo Testamento no existía una entidad llamada la iglesia, o sea, un grupo de personas que iban a ser unidas al Hijo de Dios, unidas a Cristo, y se iba a formar un cuerpo donde Cristo sería la cabeza y nosotros sus miembros. Este cuerpo donde un cristiano o una persona se une con Jesucristo, eres miembro de una familia que se llama
la iglesia. Entonces la iglesia no es este techo, la iglesia no es entrar a un templo y cállense porque aquí está Dios, como en el Antiguo Testamento y como la religión católica lo enseña también. Yo recuerdo cuando éramos niños, yo fui acólito y monaguillo, y hasta los 13 años quería yo ser cura, y pues tuve que aprenderme en latín las respuestas, porque antiguamente los acólitos éramos uno a un lado y aquí estaba el cura, ¿verdad? Y cuando él entraba al altar, levantaba y decía: introigo al altar de Adión Coletifica Juventute de Meam, y le contestábamos nosotros los acólitos, porque todo era así, todo era en latín, y la gente ni en lenguas podían entender. O sea, era un idioma completo. O sea, lo hicieron a propósito para que la gente no lo entendiera ni lo que estaba pasando. Entonces, cuando él levanta el cáliz, está diciendo en el latín: levanto este cáliz y se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, una vez que él hace mágicamente la conversión, saca las hostias, se las da a cada persona y les dice: este es el cuerpo de Cristo. O sea, al tomar la hostia nos decían que estábamos recibiendo literalmente a Cristo, con el único problema que se te salía el próximo domingo y lo tenías que volver a tomar. Cuando vienes a la Biblia, Jesús dijo: he venido para que tú puedas tener la vida eterna, y el momento en que tú me recibes, para toda tu vida estás sellado con el Espíritu Santo. No necesitamos cada domingo estarlo invitando a nuestra vida. Es una vez y para siempre. Entonces la iglesia era un misterio, porque en el Antiguo Testamento era un pueblo, un reino que se llamó Israel, que Dios los mandó para que dieran testimonio de sus leyes morales, sus leyes civiles y sus leyes de la santificación. Israel fracasó rotundamente, porque cuando el Mesías viene, lo rechazan, lo crucifican, y todavía Israel hasta este momento se encuentra bajo una grande maldición. Entonces, cuando hablamos nosotros de Israel, tenemos que tener cuidado de qué personas estamos hablando como Israel, porque dice la Biblia en Romanos 2, Romanos 4, etcétera, etcétera, que un judío no es el que desciende de Abraham, sino el verdadero Israel son los judíos que han aceptado a Yeshua. Y en ese momento ese judío, aunque sea étnicamente, pasa a la familia de Dios, y la iglesia ya no es judío, ya no es griego, ya no es gentil, ahora todos somos un cuerpo. Pero el plan de Dios nacional para Israel no ha fracasado. Romanos 9, 10 y 11. Cuando venga el Mesías en la tribulación y se conviertan todos los judíos, los que lo van a aceptar, ese es el Israel por el cual Dios mantiene como un remanente, como dice Romanos capítulo 11. Entonces damos lectura al versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. He aquí les digo un misterio. Quiero en este momento, dice Pablo, darles a conocer algo que nadie conocía. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Lucas, ni Mateo, ninguno de los apóstoles recibió esta revelación más que el apóstol Pablo. A él fue a quien Dios escogió para darle a conocer el misterio de lo que vamos a leer. He aquí les voy a contar algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es Pablo?, nos preguntamos, y la respuesta es que no todos vamos a morir. ¿Cómo? La palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como un intercambio para la palabra muerte. ¿Pero por qué se usa dormir? Porque hoy en la noche me acuesto y cierro mis ojos o tus ojos y entramos en un mundo de inconsciencia, donde la conciencia desaparece. Dormido no estoy consciente de lo que está pasando, pueden entrar a mi cuarto, pueden salir, etcétera, etcétera, y no me doy cuenta de nada, porque estoy inconscientemente sumergido en otra dimensión. Pero alguien llega y me echa un vaso de agua fría, abro mis ojos y regreso a la conciencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, la persona que está dormida no está muerta. ¿Por qué? Porque aunque está inconsciente de la conciencia,
sigue completamente con vida. Y así son los muertos. El día que tú te mueras, en el momento en que tú cierres los ojos, en ese momento el cuerpo se queda ahí y tú te sales del cuerpo, pero en el momento en que tú mueres, sigues vivo. No podemos morir. Seguimos vivos. Como dijo el gran predicador Billy Graham, cuando yo muera, no digan que estoy muerto, digan que estoy viviendo. Entonces te pueden meter en el cajón y la gente llorando el protocolo que se sigue en los panteones y todas esas cosas, y el difunto ni te escucha. Ya no sabe, te puede decir al panteón a llevarle flores a doña Chole, ¿verdad? Y doña Chole ya ni siquiera está ahí y las flores se van a podrir. Como el cuento una vez que les dije de la India María, ¿se acuerdan? El Día de Muertos se celebra, donde todos por el paganismo y la ignorancia de la Biblia, pues van a los panteones y le llevan, y entraba la señora Pompidou con un ramo de flores al panteón a llevarle a su muertito, y vio a la India María sentada con una olla de mole, y le preguntó: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y la India María le contestó: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los cultos, ¿verdad?, como los incultos, la gente educada como la gente maleducada, están sumergidas en un paganismo completamente. ¿Por qué? Por ignorar que cuando morimos no estamos ahí. Un cristiano nunca regresa a un panteón, porque no hay nadie ahí, ni te está oyendo tampoco. Entonces es inútil, ¿verdad? Son tradiciones que se usan a través del comercio para beneficiarse. Entonces es importante que entendamos que va a haber una generación de personas cristianas que no vamos a experimentar lo que es morir. Imagínense nada más esto. ¿Puede ser tú o yo que no vamos a experimentar lo que es morir? Entonces, ¿cómo nos vamos a reunir con Cristo? Momentito, vamos a seguir. Pero todos seremos transformados. Hay muy pocos de ustedes que trajeron la Biblia, porque me siguen mirando cuando estoy hablando. Qué triste. Venir a la iglesia sin la Biblia, no vas a seguir avanzando en el cristianismo nunca. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Pablo, cuando esto suceda, lo vamos a ver más adelante en la primera carta a las Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo venga, si murió tu mamá ayer, o tu hijo hace una semana, o tu abuelita hace 30 o 40 años, todos los que murieron antes de nosotros, cristianos, ellos van a resucitar primero que nosotros. Entonces, si viene Cristo ahorita en 10 minutos, todos los muertos en las tumbas van a levantarse, los cristianos, y luego, después de que ellos resuciten, como nosotros estamos vivos, en milésimas de segundo seremos transformados. La gente no va a notar esto, nuestras ropas se van a caer, 1,000 millones de niños van a desaparecer de las cunas y de las escuelas primarias, porque todos los niños se irán al cielo. Habrá aviones chocando porque los pilotos desaparecieron, un congestionamiento de tráfico en las carreteras porque choferes desaparecieron. Va a haber un caos internacional porque millones de personas han desaparecido y la gente tiene que darles una explicación ante la desaparición que va a causar este pánico y este terror en el mundo. Lo único que van a decir es que vinieron los platillos voladores por nosotros. Por eso la aparición desde 1946 del fenómeno OVNI. Satanás está ya planeando y pavimentando el camino para que cuando esto suceda, el mundo científico o pseudocientífico diga, se los llevaron, ellos eran los que
los que iban en contra de toda la Agenda 30, los que iban en contra del globalismo, estos cristianos, como ahorita nos están llamando, ¿verdad? Porque tenemos que destruir ahorita el matrimonio, tenemos que destruir la agenda de todos los códigos éticos y morales, tenemos que pervertir las mentes de los niños, confundirlos que no son niños, que son niñas, que son niñas, que son niños, tratar de hacer cirugías transgénero. El ataque es completamente directo y a la yugular de la familia cristiana, si no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque el momento que desaparece la familia, desaparece la sociedad. Porque ahora, ¿quién es el papá? El Estado. Y por eso en Estados Unidos, en California, Canadá, por ejemplo, que ya está perdida esta nación, y hay leyes donde a los niños de los 12 años viene el gobierno por ellos, y el papá y el mamá no pueden hacer por ellos, y los pueden darle una educación de la ideología de género sin que nadie se meta. Y si ellos quieren hacerse un cambio de cirugía, imaginémonos a un niño de 10 o 12 años tratando de imaginarse si es hombre o si es mujer, los pobrecitos, que su mente todavía no está desarrollada ni evolucionada para poder comprender realmente la diferencia de los sexos, y más que cualquier otra cosa, de decirles que les pueden cambiar de sexo. Y si ellos van con el papá, escuchen lo que está pasando, y le dicen al papá, es que me van a hacer cirugía, van a los papás y los meten a la cárcel y les confiscan totalmente a sus hijos. El Estado quiere comenzar a pervertir a nuestros hijos, a controlar a nuestros hijos, para que la lealtad no sea a Dios, sea a Hitler, sea a los césares romanos, sea a los dioses, a los dictadores que se convierten en dioses autoritarios que están tratando de poder absorber el dinero y el poder para poder implementar cada día más y más su control sobre la población. Lo vimos en la pandemia. Entonces vamos a desaparecer en milésimas de segundo y vamos a ser cambiados y transformados. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Todos los que van en el rapto los van a leer, que son los que trajeron la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. Ahora Pablo lo hace con más detalles, porque el Señor mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando. Número 2, con voz de arcángel. Y número 3, con trompeta de Dios, descenderá, bajará de donde se encuentra ahorita Jesús, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que es lo que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios. Antes que nosotros seamos transformados, los primeros en resucitar serán los que murieron en Cristo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Esta palabra arrebatados es la palabra griega harpazo. Apúntala ahí en tu Biblia. Harpazo, tal como suena con Z. Es una palabra griega que significa ser sacado de en medio súbitamente. Y se usa la palabra zarpazo porque es la forma como un tigre, un león, ¿verdad? De un zarpazo así, pueden agarrar un conejo, pueden matar a alguien. Es algo súbito e inesperado. Súbitamente vamos a desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Millones de personas en el mundo seremos arrebatados o raptados. ¿Por qué se usa la palabra rapto? Porque la traducción del latín es raptarus, y en lugar de arrebatados le pusieron raptarus, que es rapto. O sea, ¿qué importa? Porque son palabras sinónimas. O sea, oiga, ¿por qué rapto si el rapto no aparece en la iglesia? Cabeza de melón. Antes de estar discutiendo tantas cosas, estudiemos, ¿verdad? Estudia gramática. Una palabra sinónima es una palabra que tiene parecido con otra, aunque se escribe de diferente manera, pero tiene el mismo significado. Esa es la gramática elemental. Seremos arrebatados con las nubes
para recibir al Señor. O sea, cuando venga Cristo en el aire, nadie lo va a ver en el mundo. Nosotros de repente desaparecemos, dejamos aquí nuestro cuerpo, somos transformados instantáneamente porque no nos podemos ir con Cristo con el cuerpo que tenemos ahorita. Ni podemos irnos con Cristo a otra dimensión con el cuerpo que tiene sangre y que tiene carne, porque este cuerpo sería imposible de vivir ni siquiera en la luna sin una escafandra. Saliendo de la atmósfera terrestre, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Entonces vamos a entrar a otra dimensión completamente donde no se puede entrar con el cuerpo que teníamos, que está bajo la ley que se llama físicamente la entropía. ¿Qué quiero decir? Esta palabra se usa en Romanos 8 como corrupción. La ley de la entropía es la que está establecida en la segunda ley de la termodinámica en la física. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica en la física elemental? Que todo tiene una tendencia a la descomposición. Todo se oxida, todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está muriendo celularmente todos los días. Todos los días nos estamos haciendo viejitos, todos los días salen canas, todos los días el corazón late con menos potencia. Todo comienza a descomponerse. ¿Por qué? Porque es una ley de la descomposición. El Sol, millones de toneladas masa, pierde cada segundo. Todo en el universo está regido bajo la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, que la Biblia llama la corrupción. Entonces, cuando nosotros seamos llevados con Cristo, tenemos que tener otro cuerpo donde esta ley de la corrupción ya no afecta ni opera en nuestro nuevo cuerpo, porque el nuevo cuerpo que tengamos será eterno. No volveremos jamás a morir. Y viene Jesucristo y nosotros lo encontramos en el aire. Mucho cuidado aquí. En el rapto, Cristo no baja a la tierra. Esto es importante porque vamos a distinguir más adelante la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Porque muchos dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento, y que el rapto sucede hasta que Jesucristo regrese al mundo. Vamos a ver que esto no es verdad bíblicamente. Entonces, en el rapto viene Jesús y nosotros salimos del mundo y lo recibimos a Él en el aire. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, 2 al 4, Él baja con nosotros al monte de los olivos y pone sus pies en el monte de los olivos. Tenemos que estudiar la Biblia para que veamos todas estas distinciones tan importantes. Entonces, dice a continuación, los que hayamos vivido seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, póngase a temblar, porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, ¿qué caso tendría Cristo de espantarnos y decirnos, verdad? Antes que venga por ustedes, viene el cuco. Viene un dictador mundial y van a pasar ustedes una gran tribulación. Al contrario, dice, en vista de esto, aliéntense unos a otros. Nos conforta el Señor. Lo mismo que en Juan 14, antes de morir les dijo a los discípulos, estaban los discípulos temblados, llenos de estrés. ¿Qué va a pasar? Esto no es el Mesías, ¿nos va a liberar de Roma o no? Y entonces Jesucristo, conociendo el estado cognitivo en que los discípulos se encontraban, les dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, porque si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está la palabra paralambano en el griego. Os tomaré, o sea, los sacaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, un cristiano no puede estar ansioso ni lleno de estrés. ¿Qué va a pasar mañana? Y el dólar ya va a caer, y el petróleo va a subir, esto y el otro. Y ahora, mi dinero, ¿en qué lo voy a invertir? Pues voy a tratar de comprar más oro, más plata, como está el mundo ahorita como loco, sin darnos cuenta que nosotros nos regimos por otra manera de vivir. El mundo dice,
compra ahora para que puedas realmente mantener tus ahorros. Y Dios dice, da la obra de Dios y nunca te faltará nada. La Biblia dice a las mujeres, sométanse a su esposo, y las mujeres dicen, no, es un rebelde. Pero lo que te dice Dios es, haz esto y te voy a bendecir. Porque todo va contrario a como el mundo funciona. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Cuántos cristianos, verdad, llenan las iglesias avaros? Con trabajo dan el 10% que saben del Antiguo Testamento. Con trabajo pagan un café. Con trabajo pagan un desayuno. Con trabajo hacen lo que hacen por la avaricia que tienen y el temor de que, y si me gasto esto, ya no voy a tener mañana, y si no voy a tener las vacaciones, y mientras más centrado estás en ti, menos vas a tener. Más aumentarán tus problemas físicos, porque el estrés y la ansiedad vienen a través de la preocupación por el futuro, que enferma tu mente, tu corazón, tu sistema cardiovascular, tu sistema cardiopulmonar. El estrés y la preocupación están en contra de la salud mental. Y Jesús dice, crees en Dios, cree en mí. Jehová es mi pastor. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué tratas de seguir el curso del mundo para poder creer que siguiendo esas políticas tú puedes asegurar tu futuro? Cuando Dios te dice, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, pero muéstrame que realmente me amas y me sigues. Porque cuando venga el momento y cuando venga el cataplum y la catástrofe y caiga sobre vosotros como un lazo, como dice la Biblia en Lucas 21, entonces me gritarán y no contestaré. Me llamarás y no te responderé. Por cuanto más temas tu vida, pero el que me oiga habitará confiadamente sin temor del mal. Proverbios capítulo 1. Muy bien, ahora veamos claramente otro aspecto del rapto, y es el siguiente. Independientemente de que históricamente ya vimos que es imposible estar diciendo que el rapto fue inventado con un señor Scofield y por un señor John Darby hace dos siglos, etcétera, etcétera, hay otra controversia respecto a esta doctrina, porque en la Biblia todo va a ser atacado. Todas las cartas de la Biblia del Nuevo Testamento son para combatir herejías. Gálatas, Filipenses, Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, 1, 2 y 3 del apóstol Juan, Judas, todas las cartas de los apóstoles desde que Jesucristo vino al mundo y se fue, inmediatamente se volcó sobre el mundo espíritus engañadores, Satanás con los principados satánicos para tratar de impedir que esas verdades, que esos 12 apóstoles que les costó la vida pudieran avisarle al mundo, Jesús vive, hay resurrección de muertos, esta vida no lo es todo. Tenían ellos que impedir que este mensaje fuera escuchado. ¿Y cómo lo podían impedir? Introduciendo en las iglesias falsos maestros. Estamos infiltrados en las iglesias, estamos infiltrados en las librerías, estamos infiltrados en los seminarios teológicos, estamos infiltrados en cada reunión cristiana que se hace. Aquí ahorita somos, no sé, 800,000 personas, etcétera, etcétera. No solamente aquí, en cualquier iglesia del mundo hay cientos de ustedes que no son cristianos, que vienen a espiar, que vienen a poder oír y a burlarse de las cosas de Dios, y que de alguna forma están tratando de sembrar semillas de dudas en personas alrededor para impedir que lleguen a la meta. En todas las iglesias tiene que haber Judas. Dice Judas, el epístola de Judas antes de Apocalipsis, hombres que han entrado encubiertamente para poder pervertir la gracia de Dios. Estamos infiltrados. Por eso cuando digas, ay, que esa persona es cristiana y mira nomás, ayer lo vi borracho y el otro, simplemente no era cristiano, hermano. O sea, no te dejes llevar por lo que pasa en la iglesia. Y ese pastor cayó en adulterio, bueno, que no todos son iguales. Y ese piloto chocó, pues no por eso todos los pilotos van a chocar.
Y esa persona, un doctor hizo una operación transgénero. No todos los médicos han perdido su ética profesional. O sea, no podemos generalizar por las cosas que suceden, porque hay un remanente fiel y hay hombres de Dios y mujeres de Dios en todas las iglesias, verdaderos hijos de Dios que siguen a Cristo, que memorizan la palabra, que han sido cambiadas sus vidas, que han sido transformados por el poder del Evangelio y que están ganando las almas. Esos son los que se van a ir en el rapto. Y muchos de ustedes, si sucede mañana el rapto o la semana que entra, van a venir a la iglesia el próximo domingo y no van a encontrar más que a pocas personas. Y van a caer de rodillas, escúchame, y van a llorar, se van a jalar los pelos y van a decir: era cierto, era cierto, era cierto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te tendrás que quedar a los 7 años de la tribulación, donde no te imaginas lo que se viene sobre el mundo. Por cuanto no quisieron conocer el amor a la verdad, Dios mandará un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos. ¿Por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación? Que es otro aspecto que se debate y que es muy controversial. El carácter de Dios nos es revelado en la Biblia. Y siempre desde el Antiguo Testamento, la forma como Dios ha tratado con aquellos que ha llamado, en el Antiguo Testamento fue Israel, con nosotros a la iglesia, cuando Dios juzga al mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios separa a Israel de sus juicios y a la iglesia de sus juicios. Dios nunca juzga a su familia juntamente con el mundo. Y en la tribulación será la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, que vendrá sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Veamos primero a Enoc. Génesis capítulo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc es el primer caso de un hombre en el Antiguo Testamento que fue sacado del mundo sin morir. Enoc no murió. Dice Hebreos 11:5, porque fue traspasado, ¿verdad? Fue traspuesto viviendo a la otra vida. Este es un símbolo del rapto. O sea, en el Antiguo Testamento hay casos de personas que vamos a ver desaparecidas, que sucedió lo mismo, pero una sola. Pero no la doctrina de que un grupo de personas no íbamos a morir. Es la grande diferencia. En segundo lugar, Noé. Dios ve a Sodoma y Gomorra, Génesis 19, y le dice a a Abraham: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué, Señor? Porque los niños, los jóvenes y los adultos son homosexuales, son afeminados, están completamente pudriendo la sociedad y contaminando el mundo. Los voy a destruir. ¿Qué hizo Dios? Mandó y le dijo a Lot: oye, pero tal vez le dice a Abraham: Señor, si hay 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y dice Dios: si hubiera 50 justos, por esos hombres, perdono a Sodoma y Gomorra. Y de repente llega otra vez y le dice a Abraham: oye, Señor, pero si encuentras 10, por los 10 perdono a Sodoma y Gomorra. Total que no llegaron ni a 10. Había solamente uno solo que se llamaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Y entonces le dijo Dios en su misericordia: voy a mandar ángeles para que vayan a Sodoma y le toquen la puerta. Lot, arregla tus cosas y arregla tu familia y vámonos, porque viene la destrucción contra esta ciudad. Y cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot y le tocaron la puerta, los sodomitas, o sea, toda la perversión y los hombres que había en Sodoma, vieron que entraban los ángeles y los vieron muy guapos, los vieron muy atractivos. Imaginémonos la belleza de los ángeles, ¿verdad? Y se fueron detrás de ellos y vieron que entraron a la casa de Lot y le tocaron a Lot: oye, sácanos a esos hombres que andan ahí contigo, los queremos conocer. La palabra conocer es la palabra yada, Y-A-D-H-A en el hebreo, que significa íntima, conocer íntimamente. Cuando dice
conoció a Adán, a Eva, significa íntimamente, o sea, hubo una relación sexual. Queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Y pues Lot les dijo, no, de ninguna manera. Y les dijo, mejor llévense a mis hijas. Fíjense nada más al grado en que el único justo, parecía justo, había llegado. Llévense a mis hijas mejor. Y los habitantes, los sodomitas, le dijeron, no queremos a esos hombres. Entonces el ángel abre la puerta y los deja ciegos. Y los mantiene lejos de la casa de Lot. Y le dice a Lot, apurémonos porque se viene el juicio. Total que cuando Lot fue a llamarle a su familia, vámonos porque viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ninguno de los familiares de Lot le hicieron caso. Se burlaron de él. ¿Por qué? Porque no le creyeron. ¿Será así la respuesta de tu familia? Que ahora tú le estás diciendo, vamos a venir a Dios y se burlen de ti, porque viene un juicio sobre el mundo. ¿Te han visto tan falta de convicciones y que tu cristianismo es tan completamente infiltrado por otros pensamientos y otras religiones y otros sistemas de filosofías que ya no te creen ni tu familia? Es a lo que se enfrentó Lot y es la advertencia que nos hace Dios. Va a llegar un momento en que ni tu familia ni tus hijos van a creer que eres lo que eres por el testimonio que has dado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer salió, la esposa de Lot, y le dijo el ángel a toda su familia, cuando los saque de Sodoma, ninguno de ustedes voltea hacia atrás, porque el que voltea hacia atrás, algo le va a pasar. Y entonces salieron Lot y sus dos hijas y su familia y su esposa y la mujer de Lot. Lucas 17, volteó para atrás, porque la mujer de Lot tenía su esperanza en el salón de belleza, en las uñas, en todo lo que era la prosperidad. O sea, el corazón de la mujer de Lot estaba en el mundo. Realmente ella no amaba a Dios, amaba las cosas del mundo y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando viene Jesucristo, Mateo 5 y Mateo 6 dice, ustedes son la sal del mundo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué nos usa como sal? Porque la sal impide la putrefacción de la carne. Entonces la sal no es antiséptica, es aséptica. Entonces cuando no hay sal, se echa a perder las cosas. ¿Qué significa que Jesús le haya dicho, acuérdense de la mujer de Lot? En Lucas 17, acordémonos de la mujer de Lot. Significa que cuando Él venga, muchos cristianos, sus ojos no van a estar esperándolo. No tienen esta esperanza de que venga Jesucristo. Por eso no purifican sus corazones ni tienen temor de Dios. Sus ojos siguen en el dinero, en hacer dinero, en la política, en prosperar. El que no tranza no avanza. En los placeres, el sexo, la pornografía. Están completamente absorbidos y atados, esclavizados en una cárcel de sus propios placeres. Y cuando venga Cristo, se convertirán en estatuas de sal, o sea, no servirán para nada. Porque ya la esposa de Lot, ¿verdad?, convertida en estatua de sal. ¿Qué significa una estatua de sal? Que aunque tenga por afuera el elemento de la sal, ¿verdad?, ya ella no puede hacer nada, paralizada completamente de sus funciones. Jesús dijo, si la sal no sirve, ¿con qué será salada? Si tú en tu familia no eres una influencia, ¿quién podrá influir a tu familia entonces? ¿El vecino? ¿El gobierno? ¿Cómo están los gobiernos actualmente? Nosotros somos la sal. Con nuestro testimonio estamos impidiendo que mi esposa, mis hijos, mis vecinos, ¿verdad?, todo el círculo a mi alrededor, en mi trabajo, mi bufete jurídico, mi consultorio médico, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, mi influencia, mi testimonio, que hablo de Cristo, que la gente me ve que tengo algo diferente en lo que pensar, está impidiendo el juicio de Dios. Y hasta que Lot no salió de Sodoma, no cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otro caso, Noé. Noé, dice la Biblia en Génesis 6, 10 y 11, el mundo está completamente en la violencia y en la inmoralidad también. Tenemos que volver a restaurar a la raza humana. Noé construye un arca y vas a entrar
tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. 8 personas en total. Y hasta que no estés dentro del arca, no va a caer el diluvio universal, porque fue un diluvio global. La arqueología y la paleontología nos dan testimonio de estos milagros de la Biblia. En las colinas y en los montes más altos como los Himalaya, como el Everest, han encontrado coralíferos, ¿verdad? Han encontrado conchas que nadie explica cómo llegaron a esas puntas. La Biblia lo explica. Hubo una época en la que el mundo fue completamente cubierto, a las montañas más altas, por las aguas. Pero Dios sacó a Noé y a su familia y los salvó. Otro caso, ¿verdad? Génesis 12. Viene la última plaga contra Egipto y le dice Dios a Israel: maten, ahí nació la Pascua, maten un cordero y pongan la sangre en las dinteles de la puerta, arriba, abajo y a los lados. Y cuando el ángel de la muerte pase sobre Egipto y vea la sangre, pasará sobre tu casa y no tocará a tus hijos primogénitos. De ahí viene la palabra en inglés Passover, que se traduce Pascua, que significa Passover, significa pasar por encima. Passover. Y todos los que estaban bajo la sangre del cordero no fueron tocados. Dios no juzgó a su pueblo. Y durante las 10 plagas, Dios puso en Gosén, una tierra, un territorio cerca de Egipto, a su pueblo. Mientras en Egipto había oscuridad, ellos tenían luz. Cuando no tenían comida, ellos tenían comida. Cuando había pulgas y había ranas y había piojos y había agua contaminada, su pueblo comía y bebía y no tenía enfermedades. Porque Dios hace diferencia entre el juicio del mundo y el juicio de su pueblo. Los espías de Rahab, cuando Josué mandó investigar, ¿se acuerdan? A Babilonia. Era una prostituta Rahab, y cuando llegaron los espías en Babilonia, ella los protegió. Y cuando vino la destrucción sobre Babilonia, Dios perdonó a Rahab y a su familia. De esta manera vemos nosotros que siempre en la Biblia el carácter de Dios es separar a los juicios. La tribulación será un juicio que es en contra del mundo. Veamos esto y respaldémoslo con más versículos de la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira. No es que Dios dice que todos vamos a pasar tribulación y en el mundo tendremos tribulación. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una ira que iba a venir sobre el mundo, futura. ¿Cuál es esta ira? La única que viene es la tribulación, porque nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, como lo vamos a ver. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios descarga su ira sobre su Hijo. Dios descarga su enojo sobre su Hijo. Dios no escatima a su Hijo, Dios no perdona a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Romanos 8, el que no perdonó a su Hijo, ¿no nos hará todas las cosas? ¡Qué grande amor! No perdonó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces la ira de Dios la lleva el Hijo, se llama la muerte sustitucionaria, la muerte vicaria o la muerte expiatoria teológicamente de Cristo. El justo muere por los injustos. Y a nosotros se nos imputa, recibimos una justicia que no es de nosotros, una santidad que no es de nosotros, una posición que nunca hubiéramos podido ganar porque alguien en la cruz pagó por ella, por ti y por mí. Y por eso no estamos ya bajo la ira, estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Nos libra de la ira futura. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, otro pasaje semejante. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Vayamos al Apocalipsis ahora. Y todos estos pasajes nos muestran claramente que la iglesia no puede atravesar la ira de Dios, ni la tribulación. Y los que lo afirman de forma opuesta, les falta muchísimo estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué cosa? Habla de un periodo específico. Viene sobre el mundo una hora de la prueba. Nosotros ya fuimos probados, nosotros ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos santificados por la sangre del Hijo de Dios y por la santificación del Espíritu Santo. Entonces, esta hora en la que va a ser probado, el mundo lo dice, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la promesa es verdad, vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos. Unos dicen, bueno, aunque estemos en la tribulación, pero no nos van a tocar los juicios. Mira, lee el capítulo 9 de Apocalipsis y vas a ver que se vienen billones de demonios sobre el mundo, picoteando a todos los que no puedan, a todos los que no tienen el sello de Dios. Vendrán los ángeles caídos, habrá híbridos, habrá quimeras, o sea, cambios de ADN, de experimentos que hicieron con la inteligencia artificial. Será un mundo completamente terrorizado, horrorizado por lo que va a venir. ¿Dónde te vas a esconder? No es que aunque estemos en la tribulación no nos van a tocar las plagas, cuando más de la mitad del mundo va a morir. Solamente en el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 al 8, una cuarta parte de la humanidad muere. Apocalipsis 9, una de las trompetas, otra tercera parte muere. Ahorita somos 8,000 millones de personas. Cuando venga la tribulación, cuando venga Jesucristo y regrese con nosotros ya para establecer su reino mesiánico en el mundo, habrá aproximadamente una tercera parte de sobrevivientes en el planeta Tierra. Tú ni en Toluca vas a estar, porque Toluca va a desaparecer completamente. Todo el continente americano va a ser completamente borrado del mapa. Muy bien, dado que tenemos estas promesas, ¿cómo no haríamos firme nuestra vocación y elección? Porque todo aquel que tiene esta esperanza, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Creo, amado santo de Dios, amados santas de Dios, que es el tiempo que hagas firme tus convicciones. Es el tiempo en que realmente te arrepientas de tu vida. Si has llevado un camino hasta ahorita de un cristianismo doble, un cristianismo carnal, un cristianismo donde llegas el domingo y alabas a Dios y de lunes al viernes eres el anticristo en tu casa, en tu trabajo, sigues con tu avaricia, sigues con tus paranoias, no puedes ni siquiera dormir, la forma como vives con tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres. Tú a jóvenes les estoy hablando. Tienen relaciones ustedes como jóvenes sexuales antes de casarse y dicen que son cristianos y vienen a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el juicio viene. El juicio viene y el juicio ya está a la puerta. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Porque ahora más que nunca debemos de guardar nuestra salvación, no viviendo como vive el mundo, Señor, y recordando que en cualquier momento vienes por nosotros sin advertencia. Mirad también, dice la Biblia, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros como un lazo el arrebatamiento de la iglesia. Velen pues en todo tiempo orando por todos los santos con toda oración y súplica en el Espíritu, para que sean tenidos por dignos, para que seas tomado
por digna de recibir al Señor. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Ya ancha es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Angosto y estrecho es el camino y la puerta que conduce a la salvación. Y en verdad os digo, dice Jesús, muy pocos entran por esta puerta. En esta mañana, recibe a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, si no tienes a Jesús en tu vida, y dile, Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tú llevaste el castigo, el enojo, la ira de tu Padre que yo merecía llevar. Mas ahora tu palabra dice que al llevar tú el castigo y el infierno que yo merecía, es porque me amas. Dios te ama y no quiere que sigas viviendo la forma como estás viviendo. Te abro, Jesús, mi corazón, y te invito en este instante como mi Rey y mi Salvador. Gracias porque ahora tengo paz de que al morir vendrás por mí, sanarás todas mis heridas, ya no habrá muerte ni dolor, y las cosas viejas pasarán. Esta corta vida que me has dado la quiero aprovechar para ser un testigo tuyo de tu amor en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.